vamos a ver entonces qué es lo que está sucediendo. Porque como muchos de ustedes seguramente sabrán, se han estado experimentando fuertes aluviones, en particular en Valencia, y por lo tanto esto ha llevado aluviones como en realidad desde hacía décadas y décadas que no las sufrían de ese modo, y eso ha llevado a graves consecuencias, ¿no? A graves efectos. Casas inundadas, automóviles destruidos y llevados de diestra a siniestra por toda la, digamos, por las calles, ¿no? En las carreteras. De momento hay más de 200 muertos y todavía muchísimas personas aún no encontradas, aún desaparecidas. Y bueno, y todos los daños también, digamos, en cuanto a economía, también que se han ido, además de bueno, todo lo demás, ¿no? Obviamente los daños emocionales, los daños espirituales, los daños físicos que están sufriendo, pues son muy fuertes. Tanto así que muchos desde aquí en España han dejado, digamos, se han tomado una pausa en sus trabajos para ir a ayudar directamente allá. Por ejemplo, uno digamos, de los compañeros de batalla cultural muy famoso aquí en España, Rubén Gisbert, ha hecho tal cosa. Otras personas, en cambio, están tratando de ayudar monetariamente cada uno desde su propia casa, ¿no? Por ejemplo, es el caso también de mi familia, de nuestra familia aquí, que lo que hicimos fue decir, no podemos ir allá, pero sí que podemos de algún modo apoyar y por lo tanto monetariamente, ¿no? Contribuimos, hemos colaborado a lo que es la compra de algunos suministros, digamos, de primera orden para precisamente luego para que así estos puedan ayudar, ¿no? En algún modo a todos los damnificados en Valencia. Y el gobierno respondió a todo esto de un modo totalmente inadmisible. Totalmente inadmisible. Vamos a ver, pero aquí, como, digamos, este video y lo vamos comentando en la medida en la que avance. Masiva indignación social en contra de las máximas autoridades del Estado español cuando éstas osan pisar las localidades devastadas no solo por la gota fría, sino también por su pésima gestión política. Veámoslo. Después de casi una semana de absoluta dejación de funciones, de omisión del deber de socorro en medio de una de las mayores tragedias naturales de la historia de España, los tres máximos responsables institucionales de este fiasco, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como máximo responsable directo de la gestión de esta catástrofe natural, el presidente del Gobierno Nacional, Pedro Sánchez, como máximo responsable subsidiario de los efectos de esta tragedia, y el rey de España, Felipe VI, como representante, aunque sin poderes ejecutivos, pero representante del Estado español que se ha quedado de brazos cruzados ante esta tragedia, estas tres personalidades han decidido visitar hoy la zona primero devastada por la gota fría y segundo abandonada por la clase política en la provincia de Valencia. Y la verdad es que no sé muy bien qué expectativa tenían de lo que iba a suceder cuando pisaran por primera vez el terreno, porque esa es otra. Esta ha sido la primera vez desde la devastación del pasado martes en que las máximas autoridades de la Generalitat, del Gobierno y del Estado español han pisado la zona devastada por la gota fría. Bueno, y aquí entonces tenemos el primer gran problema, ¿no? Básicamente, hace unos cuantos días, ahora ya se ha cumplido una semana, por lo tanto, el pasado martes ocurre esta, digamos, gran aluvión, como decíamos antes, en Valencia, una aluvión masiva, muy fuerte. Los daños, en tanto, ya sea en el sentido de que de daños que han afectado directamente a las personas en cuanto a, digamos, a su cuerpo, por lo tanto, gente que ha muerto, otros que están desaparecidos, y así también todos los demás problemas que ha ido causando. Se han tardado estos, digamos, altos funcionarios del gobierno 5 días en aparecer en el lugar del problema, en el lugar de la catástrofe. 5 días. Tenemos a estos, digamos, tres protagonistas que son el rey Felipe,
el presidente Sánchez, que es el presidente del gobierno de la nación, y finalmente el presidente de la Generalitat, o sea, sería el presidente del propio gobierno de la región, que el presidente masón, o sea, bueno, masón como lo pronunciamos nosotros, ¿no? Sería, bueno, mazón, ¿no? Como lo pronuncian aquí en España, lo digo más que nada porque lleva Z y no S, por si acaso alguien que vaya a pensar que el tipo es un masón, o sea, perteneciente a la francmasonería, no estamos hablando de eso, sino que es el presidente masón. Se han tardado 5, en particular el rey y el presidente Sánchez, se han tardado 5 días en presentarse en ese lugar. La gente estaba esperando que, número uno, se presentaran lo antes posible debido a la magnitud del problema, cosa que deberían haber hecho, y por otro lado, incluso de no poderse presentar ellos directamente, o sea, en persona, con su propia persona, al menos, como mínimo, pues deberían haber implementado todas las ayudas posibles, deberían haber dado las órdenes correspondientes para que de este modo pudieran llegarles ayudas como por ejemplo de parte de bomberos, ayuda de parte de médicos sanitarios, ayuda de parte de, no sé, incluso monetarias para poder tratar de solventar un poco esta cuestión, al menos de modo relativo a lo que se puede hacer por medio del dinero. Y sin embargo, no han hecho nada de todo esto. Es más, en un primer momento incluso estuvieron dando falsa información con respecto a cómo se, digamos, desarrollaría este ciclón, digamos, esta catástrofe ambiental que se padeció en Venezuela. Es algo impensable lo que ellos hicieron. Y finalmente, después de 5 días, deciden, ahí sí, por fin, presentarse personalmente, personificarse ahí en el lugar. Vamos a seguir aquí, a ver qué más se nos dice. Como digo, no sé muy bien qué expectativa tenían de lo que iba a suceder cuando pisaran esta zona cero. Quizá confiaran en que los iban a recibir con flores, vítores y aplausos por la magnífica labor que han desarrollado hasta la fecha, por no haber antepuesto sus intereses partidistas y su calculadora electoral al rescate eficaz y eficiente de los vecinos de la zona. Pero desde luego eso no ha sido lo que finalmente ha ocurrido. Desde un primer momento, la indignación popular de los vecinos que lo han perdido todo y que lo han perdido todo en medio de la indiferencia, cuando no desdén, de la clase política valenciana y española, esa indignación popular ha cristalizado en abucheos, en insultos, en lanzamiento de barro e incluso en conatos de violencia física en contra de estas personalidades institucionales. Es que nosotros hemos destinado más con la Cruz Roja, que son subvencionados con ustedes. Ya estoy diciendo que venga el ejército. 3 días. Le da igual. Aquí eso pasó el martes. A las 2 de la mañana estaba la gente ya fuera recogiendo mierda. Con lodas ahí, no tenemos ropa, no tenemos comida, no tenemos... O sea, esto es impensable, ¿no? 3 días hasta que se presentara el ejército, ¿no? Porque, ¿por qué no se presentó el ejército? Así como porque también no se presentaron enseguida de inmediato los bomberos. Porque sencillamente no recibieron la orden para poder hacer tal cosa. Entonces, claro, así es como funciona, digamos, las cosas, digamos, en el orden del ejército, en el orden también de los bomberos. O sea, obviamente se trata de cuerpos, ahora no esa es la palabra, bueno, digamos, de cuerpos especiales que tienen que ayudar a los ciudadanos de un modo u otro porque tienen que defender y procurar el bien común de todas las personas del país, digamos, en el cual se encuentran. Ellos, por lo tanto, pueden actuar solamente si reciben la orden. Y sin embargo, no recibieron ninguna orden. Incluso Francia y El Salvador, por poner solamente 2 casos, estuvieron dispuestos a, digamos, mandar ayuda tanto en cuanto a bomberos como también en cuanto a militares, ¿no? Respectivamente. Francia le ofreció mandar
Ahora mismo no recuerdo cuántos exactamente, no les voy a dar el número porque no lo recuerdo en este momento y entonces podría decir algo que no se corresponde con la realidad, pero bueno, ofreció mandar una gran cantidad de bomberos para poder ayudar a los valencianos. Lo mismo, desde El Salvador, el presidente Bukele se ofreció a mandar 300 militares también para la ayuda a todos los valencianos. Y sin embargo, lo que hicieron desde el Ministerio de Interior de aquí de España fue rechazar ambas ayudas. Les dijeron, tanto a Francia como también a El Salvador, les dijeron, no manden a nadie. Es que es una locura. ¿Cómo no vas? ¿Cómo no solo no pones tú tus propios operativos, tus propios militares, tus propios bomberos, tus propios médicos, sino que encima rechazas la ayuda de otros países? Y esto es tan así, es tan grande y esto ha llevado a una indignación tan grande que incluso muchas personas han ido voluntariamente, no porque alguien se lo haya pedido, no porque alguien se lo haya ordenado, sino que, como decíamos al inicio, muchos han dejado sus casas, han pedido una excedencia, un periodo de pausa en sus puestos de trabajo precisamente para poder voluntariamente ir a ayudar a las personas en Valencia. Muchos han tenido que, digamos, crear desde la nada, de punto en blanco, digamos, sistemas de organización y sistematizarlos precisamente, ¿no? Para poder, por lo tanto, no de parte del gobierno, sino de parte de particulares, ¿no? De ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno, han tenido que crear estos sistemas para poder, de este modo, tratar de ayudar a resolver, en la medida de lo posible, este gran problema debido a esta catástrofe climática que han sufrido. Y sin embargo, y aquí ven cómo se están quejando los propios ciudadanos, lo están haciendo, vemos en un primer momento que lo hacen precisamente con el rey Felipe, les dicen 3 días hemos tenido que esperar a que los militares se presentaran aquí y empezaran a ayudar. Y mientras tanto nosotros, ¿qué hacemos? Si nosotros no tenemos la capacidad, si no tenemos el poder, si no tenemos los recursos, si no tenemos absolutamente nada para poder ayudarnos a nosotros mismos, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo vamos a tener, cómo se supone que deberíamos seguir hacia, digamos, adelante, ¿no? Para poder resolver este problema? Vamos a seguir. Pues nada, la de 3 días para que venga el puto ejército. ¿Cuántos militares hay? ¿Cuántos? Dejad de manipular ya a España con la puta cámara. Que solo sacáis lo que os conviene, solo los muertos que hay. Son los muertos que hay, de verdad. Por culpa de que no avisaron. Lo sabían desde las 8 de la mañana. Muertos me dio yo, hijo de la puta. ¡Sí! ¡Perro! ¡Perro, hijo de puta! Antes, como decíamos, estaban el rey Felipe y su esposa, estaban remetiendo a esas personas en contra de ellos dos. Aquí, en cambio, tenemos a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. ¡Perro, fuera de aquí! ¡Venga, manchanos un poco, hombre! ¡Manchate un poco! ¡Manchanos un poco, perro! ¡Manchanos un poco! ¡Venga, largo de aquí! ¡Mancharos un poco, hijos de puta! ¡Que estáis fuera del país, hombre! ¡Venga! Porque, repito, estas 3 personalidades institucionales son los máximos responsables del abandono al que han sido sometidos durante prácticamente una semana las víctimas de la gota fría en la provincia de Valencia. Y eso es muchísimo, muchísimo tiempo. La cantidad de muertos que se ha llegado a tener y de desaparecidos se debe en gran medida, en gran parte, precisamente a este descuido querido, voluntario, volitivo que llevaron a cabo estas personas. Ahí ven cómo incluso le tiran lodo, ¿no? Fango al presidente, al señor Pedro Sánchez, y el tipo, encima además, bueno, lo que hace es subirse a su coche blindado e irse. El tipo se fue. No trató, al menos como lo hicieron el rey y su esposa, no intentó de algún modo al menos hablar, conversar, dialogar, ¿no? Para llegar a alguna solución o al menos para, en cierto modo, hacerse responsable de ese mal actuar, sino que el tipo se sube a su auto y se va. O sea,
le importa absolutamente nada. Y aquí, por ejemplo, preguntan, ¿no? Dicen, dice Isa, ¿no? Sí lo había visto, profe, pero ¿por qué no quisieron ¿por qué no quisieron la ayuda? Bueno, no quisieron la ayuda, el gobierno español no quiso la ayuda simplemente porque así es como funciona en el socialismo, en el comunismo. Todo lo que tiene que ver con la izquierda es así. La ayuda para el prójimo no existe, porque para los zurdos, para la izquierda, la caridad es algo que no existe, es impensable. Y por lo tanto, nadie va a recibir ayuda, nadie va a recibir un favor si es que luego digamos, si es que eso no se torna en beneficio propio. Si redunda en sus intereses, en su beneficio, entonces sí, reciben todo tipo de ayuda, todo tipo de favores, todo tipo de colaboración, pero si no lo pueden de algún modo instrumentalizar para su propio beneficio, entonces les importa un bledo, en pocas palabras. Y mientras tanto, pues la gente lamentablemente se muere. Así que, bueno, vamos a seguir. Bueno, solo una cosa más, ¿no?, que vamos a decir. Aquí tenemos al rey, que por lo tanto representa, si bien es cierto que no tiene poder ejecutivo el rey en absoluto, aquí en España el rey actualmente es más como una figura política que no se quiere desechar por completo por la tradición monárquica que tiene España, y sin embargo no, en realidad no tiene gran poder. Ahora sí, lo que podría haber hecho como mínimo sería poner de sus propios recursos, de su propio dinero, para poder de algún modo ayudar enseguida, ¿no?, a estas personas. Por otro lado, a ver, dice Lilian, yo soy de Valencia. ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Si te entiendo bien el comentario, y estás ahí en Valencia o eres de Valencia, no sé si nos puedes comentar un poco, digamos, cómo lo han estado viviendo y cómo se encuentran ahora mismo también. Déjanoslo saber aquí en los comentarios si es posible. Y entonces, como decíamos, tenemos al rey, que no hace nada, al presidente del gobierno del partido PSOE, es decir, Partido Socialista Obrero Español. Y finalmente tenemos a este tercer protagonista, que es masón, presidente de la Generalitat Valenciana, o sea, del gobierno de la región, que en cambio es del PP, es decir, Partido Popular. Eso es para que ustedes puedan ver, qué es lo que sucede cuando personas que llevan, digamos, son capaces de llevar adelante solo un relato y nada más, se encuentran en el poder. Todas las veces que fantoches como estos están en un puesto de gobierno, en un puesto, digamos, como funcionarios con poderes ejecutivos, todas las veces el pueblo es cuando más sufre. Y alguien podría preguntarse, tal vez esto podría haber hecho despertar a los españoles para que en las próximas elecciones dejen de votar a estos miserables de izquierda y empiecen a votar bien. A nuestro entender, no. Tampoco esto va a ser, digamos, va a llevar a ningún tipo de cambio en este sentido, al menos un cambio verdaderamente radical. ¿Por qué? Bueno, ciertamente porque son cosas que lamentablemente se olvidan. Del mismo modo como se gestionó tan mal, aquí por ejemplo la cuestión del cobicho, por ejemplo, ¿no?, en plena pandemia, aquí se gestionó de modo pésimo, fatal, como también en otros países. ¿Quién era el presidente? El mismo Pedro Sánchez. ¿Y qué hicieron en las siguientes elecciones? Seguir votándole otra vez al mismo Pedro Sánchez, ¿no? Indirectamente votándole a Pedro Sánchez, porque como ya hemos explicado en otras circunstancias también, aquí en España no se vota al presidente directamente, sino que se vota a los partidos, y los diputados que constituyen cada partido son los que después se encargan de votar a una persona u otra. Pero en fin, la cuestión es que han vuelto a votar precisamente al mismo, digamos, miserable que llevó adelante de un modo tremendamente mal toda la cuestión del cobicho. Lo volvieron a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque la gente, por un lado, se olvida. Por otro lado, la gente no está bien educada. La gente necesita primero despertarse, darse cuenta de cuál es el bien, para que el bien verdadero, no un bien real, perdón, no un bien aparente, sino un bien verdadero, un bien real, tienen primero que darse cuenta de cuál es este bien real y verdadero,
para que así puedan orientar su voluntad hacia el mismo. Pero mientras no hagan esto y se sigan tragando el bien aparente, entonces se va a seguir votando a miserables e ineptos como este. Pues nada, vamos a seguir. Y el máximo responsable de la pésima gestión, tanto a la hora de anticipar como a la hora de reparar los efectos de la gota fría, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, el máximo responsable del gobierno de la nación y, por tanto, de poder tomar el control y de poder desplegar todos los efectivos necesarios para acelerar la normalización de la situación en esta zona del país, y el rey de España, que si bien, repito, no tiene poder ejecutivo alguno y por tanto como tal no puede hacer nada, sí es la autoridad última del Estado español en sus distintos niveles administrativos, que no ha hecho prácticamente ningún acto de presencia en la zona durante una semana y que en ocasiones incluso ha llegado a torpedear y a poner trabas a los intentos de la sociedad civil que espontáneamente sí ha intentado ayudar a los vecinos de la zona. Y al parecer, lo más llamativo de todo es que estas tres personalidades se han sorprendido de que los vecinos de la zona se hayan expresado como se han expresado. Parece que no esperaban en absoluto que los recibieran como los han recibido. Tal es el grado de desconexión entre nuestra élite gobernante, rodeada de aduladores cortesanos, llámense asesores muy bien pagados, que aíslan a estos gobernantes ineptos de la autocrítica, y entre un pueblo gobernado o más bien maltratado por esta élite gobernante. Y en cuanto ha empezado a llover el fango, los objetos, los insultos y los abucheos, tres han sido las reacciones de estas personalidades institucionales ante la indignación popular. En primer lugar, el rey de España se ha acercado a los ciudadanos indignados para conversar con ellos, tratando de calmar los ánimos o al menos aguantando el chaparrón. En segundo lugar, la del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se ha escondido bajo las faldas del rey de España, pero ha hecho acto de presencia. Y en tercer lugar, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha huido rápidamente de la escena en su coche blindado. a veces nos hemos preguntado dónde están los verdaderos socialistas aquí en España, ¿no? Es decir, todos estos que votan al PSOE, este Partido Socialista Obrero Español, ¿dónde están en realidad? Porque, hombre, cuando uno se encuentra en determinadas circunstancias como estas, lo que ven son solamente abucheos, es incluso hasta como lo estamos viendo ahora, el uso de la violencia en contra del máximo representante, digamos, por el momento, el máximo representante del Partido Socialista Obrero Español. Pero ¿y dónde están entonces los que le apoyan? ¿De dónde salieron todos esos millones de votos que llevaron a este individuo a la presidencia? Es una buena pregunta. Yo hasta ahora, por el momento, he conocido solamente a uno que abiertamente, sin ningún problema, porque incluso es afiliado al mismo partido y por lo tanto es un militante activo del PSOE, socialista, ¿no? Un verdadero socialista. He conocido pero solo a uno que se me ha presentado de ese modo. Hasta ahora con las personas, con la mayor parte de los obreros, y nosotros hemos trabajado mucho con obreros, al preguntarle más o menos, ¿no? Un poco sobre política, digamos hacia quién se inclinan más, pues hasta el momento socialistas entre los obreros yo no los he encontrado. Aparte a este, bueno, dos en realidad, dos pintores, ¿no? que hemos conocido, pero como tal, sobre todo militantes, no se han encontrado. Entonces, o sea, esto hace que uno incluso se pregunte, ¿no? Pero, en fin, si este es el Partido Socialista Obrero Español, ¿cómo es posible que la mayor parte de los obreros no sean socialistas? ¿No? Entonces, ¿es de verdad obrero o esto también es parte del relato? Tenemos nuestra opinión, pero bueno, vamos a seguir con el video. Vamos, que nuestros gobernantes ni hacen, ni dejan hacer, ni piden perdón, ni asumen responsabilidades, ni cuando acuden a la zona devastada por su incompetencia para hacerse la foto,
son capaces de quedarse allí a aguantar las críticas de los ciudadanos que lo han perdido todo, repito, por su incompetencia. Y por supuesto, después de esto, nada de reflexionar, nada de plantearse que quizá no lo han hecho tan bien como pensaban o como sus bien pagados asesores les decían que lo estaban haciendo. Nada de tener remordimientos por si tu calculadora electoral ha agravado enormemente los daños, ya de por sí enormes, que había provocado la gota fría. No, no. Después de estas muestras espontáneas de repudio social, de frontal y visceral repudio social en contra de los máximos responsables institucionales de este desastre, lo que toca, lógicamente, es ganar la batalla del relato. Porque, claro, ¿con qué cara vas a vender ante el resto de España que tú lo estás haciendo muy bien cuando al pisar el terreno las víctimas te echan a patadas? Así que presten mucha atención a las siguientes declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Presten mucha atención porque esto es de una verdadera sinvergüenza, de un descaro total, completo. Y esto lamentablemente es lo que sucede con el socialismo. Veas el caso de Cuba, veas el caso de Venezuela en la actualidad, ¿no? O sea, de los más cercanos en cuanto al tiempo que tenemos con respecto a nosotros. Y véanse ahora también las declaraciones del mismísimo Pedro Sánchez con respecto a estos eventos. Y el relato que se está construyendo, comenzando por el presidente del gobierno de España y siguiendo por su red de propagandistas, es que este clamor social de indignación, no solo en contra de Pedro Sánchez, en contra de Pedro Sánchez, de Carlos Mazón e incluso de Felipe VI, que estos actos espontáneos de repudio social en contra de estas tres personalidades que representan al Estado que los ha dejado tirados, eran en realidad elementos marginales y ajenos a las propias víctimas de esta catástrofe natural, que no representan en absoluto el sentir general de las víctimas y que en realidad eran más bien infiltrados de agrupaciones de extrema derecha que buscaban boicotear la visita de Pedro Sánchez a la zona afectada. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. O asimismo el diario El País: entre los vecinos enfadados, varios ultras agitan la bronca contra las autoridades, en especial el presidente. También estaba un joven dirigente de la asociación neonazi de Revuelta. ¿Cómo puede decirse que el clamor y la indignación popular masiva alrededor de Pedro Sánchez, de Carlos Mazón y del rey de España era una indignación de carácter marginal? Si hubiese sido marginal, los enormes cuerpos de seguridad del Estado que han traído estas tres personalidades podrían haber reducido a esos elementos violentos marginales y podrían haber continuado con normalidad su visita. Pero lo que ha hecho Pedro Sánchez y sus cuerpos de seguridad no ha sido eso, sino sacarlo escopeteado de la zona, porque la enorme indignación no era marginal, sino generalizada. Y obviamente no ibas a comenzar a emplear la violencia policial en contra de las víctimas de esta tragedia natural y política. Pero ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, aquí tenemos al tipo que lo que hace es simplemente echarle la culpa básicamente a una minoría marginal que, bueno, además, claro, es que son de extrema derecha. ¿Cómo no van a hacer algo así cuando se encuentran con su máximo opositor, ¿no? Precisamente un socialista en carne y huesos? ¿Cómo no van a hacer algo así? Pero bueno, en cambio la mayoría, por otro lado, no reaccionaron de ese modo y les pareció bien nuestro modo de actuar. De modo subyacente, esta es la idea que está dando, es lo que está tratando de decir. Porque lamentablemente, se tiene que mantener un relato conflictual, porque así es como funciona la izquierda. La izquierda, con su filosofía comunista, que luego, obviamente, y socialista, tiene obviamente que mantener este conflicto porque de otro modo no podría seguir existiendo. No podría subsistir. Sin un conflicto eterno, perenne, entonces, pues básicamente, no podría haber comunismo. Porque esto es el fundamento, así es como está estructurado este sistema filosófico que luego se implementa en el sistema político y en el sistema económico. De no ser así, no podría existir. Y es por eso que continuamente se escucha todos estos zurdos aquí en España, en Francia. Tenemos aquí algunos que nos ven desde Argentina, desde Venezuela, desde Cuba. Ustedes fíjense, siempre tienen que
plantear un tipo de conflicto, porque si no, no son ellos. Lamentablemente, pero la gente lo sigue votando. Bueno, cuando es la gente los que lo sigue votando, ¿no? Esperemos que no sufran la misma desgracia en Estados Unidos con las elecciones que van a tener hoy mismo. Así que, bueno, nada, sigamos. Y por cierto, luego, porque también por otro lado, ¿no? Una de las excusas, uno de los argumentos que usaron para excusarse fue que España en realidad no tiene suficiente dinero para poder ayudar, digamos, monetariamente, incluso en estos casos tan extraordinarios, al pueblo. Cuando las cosas, en cambio, no son para nada así. Porque el gobierno español, en primer lugar, este año es algo demostrado, de hecho, además se está terminando, y para que se pueda ver cómo se cumple, cómo efectivamente se va a cumplir, digamos, la predicción probabilística hecha por algunos economistas. Falta muy poco, porque solamente ahora falta este mes de noviembre y luego el mes de diciembre, pero bueno, se había previsto ya que el 2024, el año 2024, sería el año en el que más ingresaría el gobierno español a través de los impuestos. Aquí en España hay casi 50 millones de habitantes, alrededor de 48.000 habitantes. Y el promedio del pago de los impuestos por cada persona, es decir, incluyendo no solo adultos, sino incluyendo también a niños, es de aproximadamente entre 10 y 11.000 euros al año. Ustedes multipliquen esos 10.000 por los 48 millones de personas, de habitantes, ¿no? Porque es un promedio, ¿no? Por lo tanto incluye a todos los habitantes, y se van a dar cuenta, más o menos, si saben algo de matemáticas, y si no, uno agarra una calculadora, se van a dar cuenta de cuánto ha ingresado por medio de los impuestos el gobierno español. Otro modo de ingresar dinero es, por ejemplo, otra cosa que ha hecho siempre aquí el señor Pedro Sánchez, el hacerse con el, digamos, con el dominio de los medios de comunicación, por medio de los cuales pretende cancelar a aquellos que no quieran ajustarse al relato oficial, al establishment impuesto, y que quieran, por ejemplo, compartir una opinión distinta sobre los diferentes acontecimientos, sobre las distintas materias, por lo tanto a nivel político, a nivel económico, etc. Tales cosas, debido a que se está haciendo precisamente con el poder sobre estos medios de comunicación para así poder controlarlos y hacer que, si es que se respeta el establishment, se va a poder, digamos, no se le va a hacer absolutamente nada, no se le va a tocar al tal periodista, mientras que en cambio, si el periodista X quiere ir en contra del establishment de un modo directo o indirecto, pues se le va a censurar, se le va a cancelar y se le va a hacer la vida imposible porque se ha atrevido a ir en contra, a oponerse, ¿no? Precisamente a lo que aquí el señor todopoderoso Sánchez quiere que se haga, y quiere que se crea, y quiere que se diga. Y eso implica precisamente un gran ingreso de dinero, un gran ingreso monetario. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que no hayan los recursos económicos suficientes para poder solventar esta situación? No tiene absolutamente ningún sentido. Pero si las imágenes y el sentido común nos están diciendo que la indignación popular en contra de Mazón, de Sánchez o del rey de España no era una indignación marginal, sino generalizada, y además con razón, visto lo visto, ¿qué sentido tiene que nos intenten convencer ahora de que era algo marginal y movido por elementos infiltrados de extrema derecha? Pues porque no les queda otra. Lo habitual en estos casos es decir que la gente ha sido manipulada, por ejemplo, a través de los pseudomedios o de las redes sociales que difunden bulos, y que por tanto este clamor popular en contra de estas tres autoridades del Estado español era un clamor fruto de la desinformación y de la agitprop. Pero claro, las víctimas de la zona llevan una semana, por la dejación de funciones de estos señores, sin agua, sin electricidad, sin comunicaciones, sin acceso a internet, sin nada de todo esto. ¿Cómo vas a intentar colar la idea, colar la consigna propagandística de que las víctimas que están día a día viendo y sufriendo el desastre de gestión de estas personas, en primer lugar y sobre todo de Carlos Mazón, no lo olvidemos,
¿cómo vas a vender la idea de que estas personas en realidad no saben lo que les está pasando? Que lo que les están contando sobre lo que les ha pasado a ellas en realidad es mentira. En realidad es que no han visto suficientemente Radio Televisión Española para informarse con corrección. Pues claro, como que esto no cuela. Como las víctimas son las que te han echado, son las que te han abucheado, lo único que te queda es intentar convencer a los demás de que los que te han echado, los que te han abucheado, no son las miles de víctimas de estas localidades, sino elementos marginales infiltrados entre la mayoría de la población que lo que quiere, como dice Pedro Sánchez, es mirar hacia adelante, como si se pudiera mirar hacia adelante sin exigir responsabilidades por lo que ha sucedido atrás. Tanto que dicen preocuparse por el pueblo, es hora de que escuchen a ese pueblo devastado por su mala gestión, pidan perdón y dimitan. Así que bueno, es un poco digamos, la situación aquí en España, con en particular lo que está sucediendo en Valencia, con esta desgracia de este ciclón Dana que lamentablemente han tenido que padecer. Hay muchos, como decíamos, como hemos dicho ya varias veces desde que hemos comenzado este programa, hay muchos que han dejado voluntariamente, privatamente, o sea, por lo tanto, no como funcionarios, como trabajadores del gobierno, sino que de modo particular por sí mismos, porque lo han querido, han dejado sus casas, sus trabajos, sus familias para ir a apoyar a todas estas personas y se encuentran ahora mismo ahí sin pedir absolutamente nada a cambio, sino por por un simple acto de caridad. Qué bueno que al menos queden personas que estén dispuestas a hacer esto y otros que no han podido personificarse directamente, sí que al menos han podido mandar ayuda desde el lugar en el que se encuentran. Así que gloria a Dios por esto y esperemos que estos gobiernos socialistas desaparezcan, al menos por un tiempo, de la faz no decimos de la política, porque eso sería ya las alturas en las que nos encontramos, sería imposible seguramente, pero bueno, que al menos dejen de estar azotando al pueblo en lugar de obrar por el bien del mismo de una vez por todas. Muy bien, bueno, un saludo a todos los que se han incorporado después, los que mientras ya habíamos empezado se sumaron al vivo. Un caluroso saludo a todos ustedes. Acuérdense que estamos hoy nos estamos dedicando a hacer un poco de batalla cultural, por lo tanto tratamos de hacer algunos análisis por medio de unos comentarios sobre hechos actuales. Tratamos de este modo de ayudar, de apoyar a lo que es la educación de las personas, porque a nuestro entender las cosas no van a cambiar radicalmente a menos que las personas decidan educarse y perfeccionarse de este modo a sí mismas, o sea, perfeccionarse de modo relativo a lo que es su propia naturaleza. Dado que tenemos una naturaleza racional, necesitamos entender y conocer para que así podamos seguir mejorando nosotros mismos. Solo de este modo, a nuestro entender, es que vamos a poder experimentar un cambio favorable que redunde en el bien de las personas a nivel global, digamos, con respecto a todos los ámbitos de la vida. Porque si nosotros no seguimos los principios de caridad, los principios de la fe, los principios de la esperanza, entonces lo único que vamos a tener son panoramas con, por ejemplo, presidentes como el mismo que ahora hemos estado viendo, con las operaciones que le corresponden a un miserable sin más, ¿no? Vamos a tener personas que se den continuamente a un libertinaje siempre más profundo, personas que degeneren siempre más en su naturaleza y que por lo tanto se parezcan siempre más a bestias en lugar de personas, ¿no? De ahí que la autopercepción de perro, ¿no? Gente que se autopercibe perro, gente que se autopercibe pez, gente que se autopercibe árbol y un sinfín de otras cosas. Todo esto solamente por medio de una buena educación según los principios cristianos es que a nuestro entender va a poder cambiar. Es por eso que nosotros tratamos de dedicarnos a esto. De tal manera que les pedimos que por favor compartan este vivo, que sigan interactuando por medio de comentarios aquí en la sección del chat y también dejando su me gusta para que de este modo podamos intentar llegar Dios primero, si Dios quiere,
porque podamos así llegar a más personas.